Génesis 21, versículo 22. Y vamos a ver un tema que se llama integridad delante del mundo. ¿Ok? Integridad delante del mundo. ¿Por qué? Porque lo que observamos nosotros en esta historia de Génesis 21 es un encuentro entre un creyente y una persona del mundo. O sea, una persona que no es creyente, ¿sí? Nosotros tenemos encuentros de este tipo en nuestra vida diaria. Si ustedes piensan de forma constante en nuestros trabajos, en las escuelas, en la calle, de forma constante tenemos estos encuentros. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que estos encuentros pueden resultar a favor de Dios si tú y yo vamos y hablamos acerca de Él, si vivimos de una forma acorde, o pueden resultar en contra. Entonces pueden servir como un arma para edificar el reino de Dios o puede ser un arma para todo lo contrario, ¿no? Y para destruir el reino de Dios. En este caso, observamos nosotros el encuentro entre Abraham, que es el creyente, y Abimelech, que es un no creyente. Y nosotros no sabemos como tal cuántos encuentros han tenido, ¿no? Pero es muy probable que fueran varios. ¿Por qué? Porque se nos dice que esto de Génesis 21-22 sucedió alrededor de 3 años después de que conoció Abimelech a Abraham. ¿Sí? Dice el pasaje, el versículo 22 en aquel tiempo. Aconteció por aquel tiempo, dice el versículo 22, ¿sí? Esa parte de aquel tiempo está haciendo referencia, si se acuerdan de la sesión de la semana pasada, a cuando Isaac fue destetado, que eso es alrededor de sus 3 años, ¿no? Entonces, 3 años, 3 años y medio, porque Abimelech lo conoció cuando todavía estaba embarazada Sara, que llevan de conocerse estas dos personas. ¿En cuántas ocasiones se hubieron encontrado? Y esas ocasiones se aprovecharon o no se aprovecharon, ¿sí? Este pasaje nos va a decir que sí se aprovecharon. ¿Por qué? Porque dice el versículo 22 que cuando Abimelech se encontró con Abraham en esta ocasión, le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. O sea, Abimelech conocía de lo que hacía Abraham, conocía de la forma en la que vivía él, su vida diaria, sus relaciones, su relación con el pueblo de los filisteos, que son el reino que gobernaba Abimelech. Y entonces decía, yo concluyo a partir de estos encuentros que he tenido contigo, que Dios está contigo. ¿Ok? Entonces noten, ahí estaba resultando a favor. Estos encuentros habían llevado a Abimelech a admitir que la presencia de Dios se encontraba con Abraham. ¿Sí? Entonces eso es lo que tú y yo tenemos que apuntar, que las personas digan, Dios está contigo. Porque si vemos lo contrario, si vivimos lo contrario, puede que digan ellos, más bien, Dios está ausente de tu vida. O que digan algo aún peor, Dios no vale nada por lo que puedo ver en tu vida. ¿Sí? Entonces no solamente que vean una ausencia, sino que Dios sea desacreditado en los ojos de todas estas personas. Y la idea es que no suceda esto, ¿no? Que no sea blasfemado el nombre de Dios por causa de nosotros, sino que más bien tú y yo seamos un medio por el cual Dios se acerque a la gente. Y que como se escucha popularmente, ¿no? Si el único encuentro que van a tener las personas con Dios va a ser a través de ti y lo que van a ver en ti, pues que les demos un buen vistazo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a preguntarnos esto. Si la gente que nos rodea puede observar la presencia de Dios en nuestras vidas. O si siendo realistas, no se nota esa presencia de Dios. ¿Ok? Y quiero comenzar con un pequeño aliento, porque puede ser que desde este momento ya estés diciendo, yo sé que no se nota la presencia de Dios en mi vida. Y si tú estás pensando esto, puede ser que simplemente te desanimes y decaigas, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es que nos demos cuenta que si no se ha notado la presencia de Dios en nuestra vida, que el día de hoy es el momento para voltear. Y este pasaje queda perfecto para decirte eso, porque si ustedes se acuerdan de la última vez que vimos un encuentro entre Abraham y Abimelech, vimos nosotros que Abraham no dio una buena primera impresión.
Abraham no llegó y predicó. Abraham no llegó y mostró buenas acciones, sino que todo lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes de ese encuentro? Que literalmente al final me preguntó, creo que fue Sayu, que si entonces en algún momento se arrepintió Abraham. Y yo le dije, no lo sabemos, la verdad, ¿no? O sea, su primer encuentro entre ellos dos fue uno donde Abraham lució completamente desviado de los caminos de Dios. Él mintió y parece que nunca admitió su error, ¿no? Entonces, muchos podrían pensar, con esa primera impresión que dejó Abraham, ya no se podría cambiar. Ya no podría ser que ahora Abimelech comenzara a ver a Dios en él, ¿sí? Pero si notan, este pasaje nos dice lo contrario. Esos 3 años fueron tiempos de oportunidad para que Abraham fuera y cambiara su forma de ser visto. En el primer momento Abraham se deshonró por completo, pero ahora, 3 años después, él se mantiene firme y es respetado. Y en este momento la gente observa el favor de Dios en Abraham. Entonces, si tú, si yo, el día de hoy no estamos luciendo bien delante de las personas, de tal forma que vean a Dios, de tal forma que noten su presencia en nuestras vidas, el día de hoy es un día para cambiar. Y podemos nosotros tener paciencia y continuar abundando en esto, porque es muy probable que no nos crean al inicio, pero continuar en buenas obras, continuar hablando de Dios y que en algún momento llegue que las personas digan, veo a Dios en tu vida. Dios está contigo, ¿sí? Entonces tenemos que apuntar nosotros por eso, que el día de hoy se haga presente Dios en nuestra vida y que dejemos que Él actúe para que vivamos una vida distinta, ¿va? Entonces, el día de hoy, lo que vamos a estar observando van a ser 3 principios de cómo vivir con la gente que nos rodea, que no es creyente. ¿Ok? 3 principios sobre cómo vivir con la gente que nos rodea de tal forma que estas personas digan, Dios está en tu vida. ¿Ok? Vamos a ver el primer principio. El primer principio es recordar que nuestra vida es para dar testimonio. ¿Ok? Primer principio. Nuestra vida es para dar testimonio. ¿Ok? Ahora, es bien importante que lo frasemos así y que lo recuerden así. No lo escribí bien, pero ustedes escríbanlo bien. Nuestra vida es para dar testimonio. ¿Ok? Miren, hasta esto me sirve de ejemplo. Es bien importante que lo escriban como la segunda que anoté. ¿Ok? Porque eh, en la primera podemos olvidarnos nosotros de lo que estamos hablando. Nuestra vida tiene el propósito de dar testimonio. No es solamente una parte de tu vida, tiene que ser toda tu vida para dar testimonio. Dios nos creó para que fuéramos gente que diera testimonio. ¿Ok? Y quiero decirles eso desde la palabra. Si ustedes van y checan la creación en Génesis capítulo 1, capítulo 2, podemos observar que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Saben qué significa eso? Que fue creado para transmitir algo acerca de Dios. Cuando tú vas, y es un ejemplo, haces un retrato de alguien, si ustedes alguno pinta, si ustedes alguno dibuja, lo que haces es que buscas que este dibujo, este retrato, muestre quién es la persona que estás retratando. Quieres que muestre sus facciones, quieres que muestre su belleza, quieres que muestre lo que lo define a esta persona. Así también Dios. Dios cuando nos creó fue para que nosotros mostráramos algo acerca de Él, que diéramos, en otras palabras, testimonio de Él en la tierra. Tú y yo fuimos creados a imagen, en este caso a través de nuestra salvación en Cristo, para que mostráramos de la luz de Dios en este mundo. Y por eso se nos dice en la palabra, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Noten, ahí está diciendo, ustedes, su naturaleza es
ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque van a mostrar de la luz de Dios y la van a reflejar delante de todas las personas. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, idealmente tienen que llevar a las personas a que terminen adorando a Dios. Y por eso tenemos que ver nuestra vida es para esto. Entonces, si alguien si quisiera saber cuál es el propósito de tu vida, quizás te has hecho esta pregunta. Ok, aquí está. El propósito de tu vida es dar testimonio de Dios. Cuando Jesucristo fue y mandó a sus discípulos, ¿qué les dijo? Les dijo que enseñaran todo lo que él había enseñado, que hablaran acerca de él, acerca de Dios, y lo hicieran en todo lugar. ¿Por qué? Porque es el propósito de nuestra vida. ¿Ok? Entonces tenemos que tener bien planteado este objetivo y no lo podemos perder de vista. Tienes que decir tú, el día de hoy tengo que estar cumpliendo con mi propósito y el día de mañana igualmente, porque si no tienes ese objetivo, vas a empezar a perderlo de vista y vas a empezar a vivir de tal forma que cumplas otros objetivos, ¿no? Pero no vas a cumplir lo esencial, dar testimonio de Dios, ¿ok? Entonces aquí noten que Abraham tenía este objetivo claro. Y en el versículo 22, primer versículo del pasaje, noten que dice, aconteció por aquel tiempo que Abimelech, con Ficol, jefe de su ejército, habló con Abraham y le dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Entonces noten, Abraham vivió de tal forma que ellos admitieron que veían a Dios en su vida. ¿Cómo lo reconocían? Porque veían que él adoraba a Dios, veían que sus obras eran acordes a lo que Dios es y veían que Dios cuidaba de la vida de Abraham. Y noten esos tres elementos que les acabo de decir, son esenciales. Y la gente tiene que saberlos también en tu vida. Se los voy a repetir uno por uno. El primero es que la gente tiene que saber que adoras a Dios. ¿Sí? Saber que adoras a Dios. Esto es bien importante. Y a lo que me refiero con eso es que la gente que está en tu vida tiene que estar bien consciente que eres cristiano, que eres cristiana. ¿Sí? Tiene que ser gente que sabe que crees en Dios. Entonces, cuando tú te presentes, tienes que presentarte así. Mi nombre es Jaciel y yo soy cristiano. ¿Ok? Ah, me trabé. Díganme desde qué parte me trabé. Nada más para saber. Si no, a ver, voy a repetir desde una parte de aquí. Le estaba diciendo, Abraham cumplió con este, tres elementos. A ver, denme 2 segundos. A ver si me puedo mover del lugar. Espérenme. Ahora sí. Entonces le estaba diciendo básicamente que Abraham mostró tres elementos que daban a notar que él adoraba a Dios, ¿ok? Que él daba testimonio de Dios. El primer elemento era que él decía que adoraba a Dios, ¿ok? Entonces la gente debe de saber que adoras a Dios. Entonces tienes que presentarte a todas las personas y decirles, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, yo sé que Él es el único camino, ¿sí? La única verdad, la única vida, ¿no? Tienen que saber, en otras palabras, que eres un creyente. Y esto no tiene que ser minimizado. Hay muchas personas, ojo, que piensan que el rol de las palabras es muy mínimo al momento de dar testimonio de Dios. Algunas personas por un buen sentimiento. O sea, algunos dicen que tus obras sean las que prediquen más que tus palabras. Y lo dicen por un buen sentido, ¿no? Porque saben que hay muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero que no actúan de esa forma. Aquí el punto es que nos demos cuenta que aún así tienes que llamarte cristiano. Porque si tú no te llamas cristiano, ¿cómo van a saber las personas a qué asociar las obras que realizas? Aún si vives de una forma que es buena, ¿a qué van a asociar esas obras? Lo pueden asociar simplemente al hecho de que piensen, tú eres una persona pacífica, tú eres una persona agradable, tú eres una persona relajada, pero no lo están asociando así a Dios. Entonces aquí el punto de esto es que tú seas aquel que se presenta como un siervo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de las cartas de Pablo? Siempre que comenzaba una carta se presentaba como un apóstol de Cristo.
pero también se presentaba como un siervo, siervo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces siempre se presentaba como aquel que iba más bien que a presentarse a sí mismo en representación de alguien más. Y así tenemos que ser tú y yo, ¿no? Tenemos que ser gente que cuando hablemos, prediquemos nosotros acerca de Dios. Y que aparte de eso tengamos nosotros las obras que también estén hablando acerca de Dios. Pero comencemos por decir, yo adoro a Dios. Que nuestras palabras digan esto. Si pueden acérquense a Romanos capítulo 10, ahí rápidamente, Romanos 10, y leamos el versículo 14. ¿Va? Y aquí podemos observar esto que les comentaba, porque en este versículo nos dice, para que las personas conozcan acerca de Dios, se necesita que se les predique acerca de Dios. No solamente que vivas una vida acorde, sino que les prediques y que lo escuchen. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y aquí viene la parte importante para ahorita. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Noten, ¿cómo van a saber de Dios si no han oído acerca de Dios? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Yo estoy seguro que de esto hemos fallado muchos, yo incluido, que simplemente porque te da pena, no mencionas a Dios, porque piensas te van a rechazar, porque piensas esto va a ser algo que van a odiar y entonces no lo mencionas. Pero noten que ahí voluntariamente se está haciendo esto, ¿no? Se está procurando evitar dar testimonio de Dios. Entonces, aquí la pregunta para nosotros es, ¿cómo creerán las personas si no han oído de Dios de parte de ti? Había una frase que me gustó mucho de un pastor que se llama John Owen, que él decía, la presencia de Cristo en la predicación es la vida y el alma de la predicación. O sea, noten ahí lo que está diciendo es, si no está Cristo y no lo mencionamos, no importa todo lo demás que tú les digas. Para que tú vayas y les estés dando un buen testimonio, tiene que estar la presencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí, Abraham lo primero que tuvo que haber hecho fue decirle a las personas que adoraba a Dios. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Me estoy trabando otra vez? Alguien dígame. No, todo bien, amigo. Ah, ok. La frase decía, la presencia de Cristo, no, perdón, tener la presencia de Cristo en la predicación es la vida y el alma de la predicación. O sea, ahí está diciendo, tener la presencia de Cristo es la parte central, la vida, el alma de la predicación. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo esté predicándole a alguien, tengo que estar anunciando a Cristo. Entonces, aquí les digo, Abraham tenía que estar diciéndole a las personas, yo adoro a Dios. ¿Sí? A Abraham le sucedió de una forma muy particular. Si ustedes se acuerdan, hace 2 sesiones vimos que Abimelech recibió un sueño de parte de Dios, donde Dios mismo se presentó. Entonces, aquí, en otras palabras, puede ser que Abraham no lo hubiera mencionado, pero Dios lo mencionó. Ahora, para ti y para mí, muy probablemente esto no va a suceder, que se presente en un sueño con todas las personas que nos rodean, ¿no? Lo que tiene que suceder más bien es que tú y yo lo digamos, los que tengamos esa valentía, que nos presentemos delante de las personas y les decimos, yo pertenezco a Dios, ¿sí? Entonces, es lo primero. Segundo, segundo, aparte de esto, para dar testimonio de Dios, Abraham vivió una vida que fuera acorde, que sus obras dieran un testimonio del carácter de Dios. Porque cuando una persona se convierte en cristiana, se convierte en un representante. Y entonces lo que vean en ti va a ser lo que van a ver o pensar de Dios. Entonces tienen que ver en ti un carácter acorde al de Dios. Tienen que ver una persona que esté transformada. Y por suerte la palabra nos dice justo eso, que cuando Dios nos salva, Él nos transforma para que vivamos una vida distinta. Nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, tú y yo se nos dio un nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento se incluyen nuevas obras.
Dios nos transforma, Dios nos crea de tal forma que podamos tener estas obras, pero tú y yo tenemos que ir y realizarlas. Y tenemos que realizarlas de tal forma que mostremos que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, ¿sí? Y estar de forma constante mostrando esto. Ojo, aquí tenemos que declarar, hay muchas buenas obras que se van a hacer escondidas, ¿ok? Ejemplo, cuando tú vas y oras, si oras, no solamente vas a orar con las personas, vas a orar tú en privado, ¿no? Hay muchas obras que tú vas a hacer solamente con una persona y ya, y nadie te va a ver. Y eso está bien, porque puede surgir la tentación en nosotros de solamente hacer las obras que van a ser vistas por las personas. Eso sería algo malo, ¿no? Eso sería hacer las obras para que nos valoren las personas. Tenemos que luchar en contra de esa actitud y más bien hacer tanto las obras que van a ser ocultas y solamente van a ser vistas por Dios, como las obras que son vistas delante de las personas. ¿Ok? Pero hay que hacer las dos y que nuestro corazón siempre se mantenga en yo lo estoy haciendo para Dios. Entonces, independientemente de si lo ve una persona o no lo ve una persona, todas las obras que hago tienen que ser delante de Dios. ¿Sí? Y ya. Una vez que sí hay obras que sabemos que van a ver las personas, ahí lo que tenemos que ver es que son oportunidades para dar testimonio y hay que tratarlos de forma acorde. Si tú ves una oportunidad para dar un testimonio de Dios, ¿qué haces? Te esfuerzas y das lo mejor que puedes. Y admites todo esto viene de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Y tercero, aparte de esto, no solamente hay que vivir una vida acorde, sino también tenemos que ver que, deme un segundo, nuestra vida en general tiene un cuidado de parte de Dios. Tu vida y mi vida está siendo cuidada por Dios. Y esto también lo va a ver la persona, lo van a ver las personas, ¿sí? Por ejemplo, con Abraham, ya hemos observado una gran cantidad de dificultades que pasó. Observamos nosotros cómo fue una guerra, observamos cómo es que no podía concebir, ¿sí? Observamos cómo es que comenzó no teniendo nada y después fue creciendo también sus riquezas, ¿no? Y en todo esto se estaba viendo que Dios estaba cuidando de él. Ahora la idea aquí sería entonces que como Dios cuida de ti y Dios cuida de mí, de por sí nuestra vida en general va a estar mostrando esto de Dios. Va a estar mostrando que es un Dios que cuida de forma constante de su gente. Entonces, esto es una realidad que tenemos que creernos, porque ahí lo que podemos fallar nosotros es que no le creamos a Dios y nos digamos a nosotros mismos delante de las personas como que somos gente abandonada, gente que tiene poco, gente que está con razones para ser infelices. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo Dios no nos cuida, ¿sí? Entonces tú y yo nos tenemos que creer esto. Tenemos que creer nosotros palabras como las que vienen en Romanos 8:28. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Si pueden, búsquenlo, Romanos 8:28. Es un pasaje bien, bien importante, un versículo para toda nuestra vida, ¿no? Que dice, todas las cosas obran para bien o ayudan a bien para los que aman a Dios. Es una promesa. Todas las cosas que hay en tu vida resultan para bien, porque están ordenadas por Dios. Dios coloca, Dios quita de tu vida por tu bien, ¿sí? Tú te lo tienes que creer y yo me lo tengo que creer. Cuando no tenemos oportunidad de comer un día, eso vino de parte de Dios para nuestro bien. Cuando hubo una dificultad, eso vino de parte de Dios para nuestro bien. Cuando se rompió alguna relación de amistad, eso vino de parte de Dios para nuestro bien, ¿sí? Pero tú y yo no lo tenemos que creer, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Exactamente, ¿sí? Entonces, hay que creernos que Dios hace que todo en nuestra vida resulte para bien. Y entonces, ¿cómo nos mostramos? Con gozo, con paz, con satisfacción, porque
En Dios, todas las situaciones de la vida están siendo cuidadas. ¿Ok? Entonces ahí, tú y yo, cuando damos testimonio, tenemos que hacerlo también de esta forma. En nuestra vida diaria, cuando estamos en una situación difícil o en necesidad, lo vemos también como una oportunidad de dar testimonio. Y decimos, Dios me está cuidando. Pero para que sientas eso, tienes que creerte estas realidades. Tienes que creerte este versículo. Tienes que creerte Mateo 6:31 al 33. Se lo doy como lista. Mateo 6:31 al 33, que se dice que Dios nos da lo básico para nuestra vida. Nos da alimento, nos da vestimenta. En ocasiones pueden faltar, claro que sí, pero da lo suficiente para que tu vida siga, ¿sí? Dios nos da consuelo, porque el Salmo 23, versículo 4, dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces Dios nos da consuelo. Entonces Él nos da todo para que nos sintamos cuidados. Ahora tú y yo nos tenemos que creer eso y mostrárselo a las personas. ¿Ok? Entonces, si notan, aquí toda nuestra vida está destinada a dar testimonio de Dios. Desde que lo anunciamos y decimos yo creo en Dios, hasta las acciones que realizamos, hasta qué sucede con nuestra actitud cuando tú y yo estamos en momentos de dificultad. Todo está hecho para que demos testimonio. Ahora, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cómo voy a dar testimonio entonces el día de hoy? Y que las personas vean la presencia de Dios en mi vida. Bueno, pues mañana puedes aplicar esto. Y si no has dicho todavía que tú crees en Dios, presentarte así delante de las personas. Decirles, te había dicho que mi esperanza está en Dios. Vivir una vida acorde también. Quizás lo que pasa el día de mañana es que te encuentras con que hay un área en tu vida que quizás no estás realizando las acciones que deberías. Quizás está llena de chisme, quizás está llena de quejas, quizás está llena de odio. Y entonces esa parte de tu vida hay que dedicársela también a Dios. Y que entonces ahora vivas de una vida acorde y que también sientas ese cuidado de Dios y se lo muestres a las personas y les digas en verdad que tú estás en una posición en la cual eres afortunado. Entonces, hay que comenzar haciendo esto, dar testimonio de Dios. ¿Ok? Segundo, para nuestras relaciones con las personas que son no creyentes, aparte de dar testimonio de Dios, también tenemos que procurar la paz. Procurar la paz. Entonces, segundo punto del día de hoy, procurar la paz. Chequen lo que dice. En la historia lo que sucede es lo siguiente, y ahorita lo leemos, ¿va? Es que vemos nosotros que se presentó Abimelech y se presentó Ficol delante de Abraham, ¿de acuerdo? Y lo que hace Abimelech en esta ocasión es que después de haber visto toda la prosperidad de Abraham, va y dice, voy a procurar la paz con Abraham. ¿Por qué creen que pasó eso? Muy probablemente fue porque Abimelech tenía miedo de Abraham y de su gente. Tenía miedo de cómo que eran tan prósperos, podían ir y atacar la nación de Abimelech. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Porque Abimelech no fue solo, fue con Ficol, que era, ¿qué dice el versículo 22? El jefe de su ejército. ¿Por qué irías con el jefe de tu ejército a ver una persona? Porque tienes tú un miedo en cuestión militar, ¿sí? Piensas, Abraham tiene gente, puede atacarnos a nosotros, ¿sí? Voy a procurar la paz con él. Si ustedes se acuerdan, Abraham ya se había mostrado que era fuerte para la guerra, que tenía suficiente gente para ganar guerra en contra de varias naciones. Eso está en Génesis 14. Entonces ahorita es muy probable que Abimelech tenía un buen de miedo y se encontraba en una posición en la cual él no quería encontrarse, ¿no? Y por ese miedo, ¿qué nos dice el versículo 23? Dice el versículo 23, se acercó a Abraham y le dijo, ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra
en la cual has residido. O sea, Abimelech está haciendo ahí todo lo que puede para decirle, yo he ido bien contigo, ahora actúa bien conmigo. En los años que vienen, no me hagas maldades. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Si la persona está buscando paz contigo, ¿cuál es tu respuesta? ¿Te aprovecharías del miedo de la persona? ¿Procurarías ganar algo de esto? ¿O, como Abraham, procurarías simplemente establecer la paz? Eso es lo que hace Abraham. Entonces Abraham le responde en el versículo 24, yo lo juro. Así de sencillo. Abimelech quería un pacto de paz. Abraham dijo, vamos a tener un pacto de paz. ¿Sí? Y entonces, lo que sucede en ese tiempo en la antigüedad es que estas personas hacían pactos en los cuales sacrificaban animales y los colocaban como testigos. Si ustedes se acuerdan de Génesis capítulo 15, observamos algo de esto. Los colocaban como testigos de que si alguna de las dos personas del pacto rompía con esta relación al atacar al otro, estaba diciendo que lo que sucedió con este animal sacrificado suceda conmigo. Si yo rompo mi palabra, que a mí me vaya así de mal, estaban diciendo las personas. ¿Sí? Entonces era un pacto que era bastante serio, ¿no? Entonces lo que hacían en ese momento era eso. Ahora, Abraham, les digo que noten qué tan pacificador es, que no solamente va y dice, ok, voy a hacer este pacto contigo, sino que Abraham mismo es el que va y da los animales. Abraham dice, versículo 27, tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces noten, Abraham no quería ganar nada de esto, solamente la paz. Y esa es la forma en la que tú y yo tenemos que estar. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que en nuestras relaciones con el mundo siempre tenemos que estar procurando la paz. No tenemos que ser gente que rompe la paz, sino gente que la procura. Cuando tú y yo vamos y rompemos la paz, lo que estamos haciendo es que estamos dando una de las señales más claras de que estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Se nos dice en Romanos 15:33, el Dios de paz. Así le llaman a Dios. Es un Dios de paz, ¿sí? Es aquel que buscó la paz con nosotros, porque tú y yo éramos pecadores y estamos lejos de Dios. Y Dios se acercó y procuró la paz. Y Él lo hizo, aunque le costaba a Él y no tenía ninguna razón para procurar la paz con nosotros. Aún así fue y procuró la paz. Dios es aquel que da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tú y yo tenemos a Dios, tenemos que estar procurando la paz. Y si tú y yo estamos rompiendo la paz de forma constante, eso nos muestra que no estamos actuando como hijos de Dios. Chequen Mateo 5, versículo 9. Si pueden hacer que es ahí. Mateo 5, versículo 9. Porque nos dice justo esto. Nos dice un rasgo básico de una persona que es creyente, que es un hijo de Dios, es que procura la paz. Dice Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué implica eso? Que si tú no procuras la paz, no pareces hijo de Dios, pareces hijo de Satanás, ¿no? Entonces, si tú y yo vivimos de una forma tal que si se nos ofrece la paz, no la aceptamos, no perdonamos, guardamos rencores, guardamos enojos, hablamos mal de la gente, generando estas rupturas de paz. Lo que estamos mostrando es que no somos, o bueno, no estamos a la forma de los hijos de Dios. ¿Sí? Aquí, esto es esencial con el mundo. Tú no tienes que ser el que rompa la paz. Algunos de ellos la van a romper, ojo, pero tú no tienes que ser el que la rompe. ¿Sí? Entonces, si ellos terminan odiándote, está bien, mientras que no seas tú el que lo está haciendo. Dice la palabra, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres.
Es de Romanos 12, 18, si alguien lo quiere. Va, eso va a pasar también aquí. Perdón, me estoy yendo rápido, es que ya casi son las 9, entonces nada más para respetar los tiempos. Va, ahora, esto fue Abimelech buscando la paz. El mundo buscando la paz, el creyente la recibe y acepta. Ahora, ¿qué pasa si el mundo no está buscando la paz, sino que te dañan o te procuran mal? ¿Qué sucede si hay gente que busca romper la paz con nosotros? Ok, eso también sale en el pasaje. Porque si ustedes checan, después de que se dice que van a hacer este pacto de paz, Abraham menciona que hay una disputa sobre un pozo que Abraham tenía. Entonces, en otras palabras, había un problema ahí con un pozo. Y lo que sucedía básicamente era lo siguiente. Vamos a leer el versículo. ¿Va? Dice el versículo 25. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Noten aquí el problema. El problema era los siervos de Abimelech estaban quitándole el pozo de Abraham. Eso se podía observar como una señal de que estaba habiendo una guerra entre ellos. Entonces, como que Abimelech estaba yendo en contra de Abraham, ¿sí? Entonces noten que ahí había una disputa. Ahí parecía que lo que estaba sucediendo era que Abimelech no estaba procurando la paz, sino que estaba yendo en contra de Abraham, ¿sí? Ahora, ¿cómo reacciona entonces Abraham? ¿Y cómo tenemos que reaccionar nosotros? ¿Qué pasa si una persona parece que está yendo en contra de ti? ¿Qué es lo sabio para reaccionar? Ok, lo sabio y la forma en la que reacciona Abraham es que buscó resolver. Abraham no fue y buscó atacar, porque esa es luego nuestra reacción, ¿no? Si parece que alguien está yendo en contra de mí, yo voy a atacar de vuelta. Voy a hablar mal a sus espaldas, voy a procurar hacerle la vida de cuadritos, como se dice, y así voy a conseguir yo estar feliz con la venganza, ¿sí? Pero eso no es lo que hizo un pacificador. Lo que hace un pacificador es, me están atacando, ok, busco resolver. Y entonces Abraham se acerca con Abimelech y le dice, oye, está pasando esto no está resuelto, pero estoy procurando yo la resolución, ¿sí? Noten, no va al ataque, busca resolver. Y Melec básicamente como de, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué dices tú que me procuras bondad, pero veo que está este pozo? Pero así, pero honestamente, ¿no? La pregunta no está atacándolo con esto, ¿no? Está diciéndole, ¿qué sucede aquí? Y Abimelech le dice, es un malentendido. Abimelech dice, yo no sabía acerca de esto. No sabía que se te había hecho esto hasta hoy que me lo dijiste. ¿Sí? Entonces, lo que sucede ahí, no tenés que, como Abraham se acerca con ese espíritu de paz y procura resolver y pregunta al respecto, inmediatamente le dice a la persona, fue un malentendido. No es que yo estuviera yendo en contra de ti. ¿Ok? Ahora eso se los digo y lo destaco mucho, hermanos, porque sucede muy común que nos tendemos a sentir atacados. Y lo he visto en varias personas que se sienten tan atacados que lo que hacen ellos es no acercarse a resolver y no dan ningún espacio a decir, hubo un malentendido. Sucede que termina resolviéndose al final todo, ¿no? Y termina siendo que había sido un malentendido. Y con eso, sabiendo eso, podrían simplemente haberse acercado antes y haber resuelto el problema antes de que creciera y haber resuelto el problema antes de que durara tanto, tanto más y causara tanto más dolor, ¿sí? Si simplemente se hubieran acercado y hubieran procurado resolver. Si simplemente hubieran pensado, no siempre es que quieran atacarme las personas, que pueda haber malentendidos, ¿ok? Entonces aquí me gustaría que ustedes tengan ese espíritu de pacificadores y procuren acercarse con las personas y den cabida
a que las personas no están actuando mal en contra de ustedes, sino que están simplemente sucediendo un malentendido. Abimelech procura devolverle el pozo a Abraham. Y la forma en la que sucede también es que Abraham va y, a pesar de que había sido la persona a la que se le quitó el pozo, la persona que fue agraviada, Abraham noten que él decide dar un regalo a Abimelech. Ahora, qué raro es eso. Noten qué raro, sobre todo para nuestra cultura. Eso es muy raro. A mí me hicieron mal, así que yo voy a dar un regalo. Noten lo raro que es eso. Pero porque es un pacificador, una persona a la imagen de Dios, Abraham decide hacer esto. Y entonces Abraham proporciona 7 corderos de su rebaño y se los entrega a Abimelech. ¿Ok? Entonces, esta es una forma. Denme unos segundos, ¿eh? Perdón, ¿eh? Ahí está. Ok, ahora sí. Entonces, a pesar de que era la parte agraviada, Abraham proporciona estos 7 corderos de su rebaño. Ahora, pregunta, ¿cuántos de nosotros esperamos que cuando nos hacen mal a nosotros, aún accidentalmente, la otra persona sea la que nos restituya? Que la otra persona sepa que nos debe. Aquí lo que está haciendo Abraham es completamente lo contrario, ¿no? Noten, se está diciendo, Abraham está entregando, dice el versículo 28. Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abraham respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. ¿Ok? Entonces noten, Abraham se acerca y procura la paz y lo procura a una costa de sí mismo. Entonces aquí la idea es la siguiente. Tú y yo en nuestra relación con las personas incrédulas tenemos que procurar la paz. ¿Ok? Ahora, termina la historia. Abimelech va y acepta todos estos regalos. Acepta la paz. Y entonces Abimelech y el capitán de su ejército se van. ¿Ok? Pero ahí no termina la historia, ¿no? Porque los cristianos tenemos que reconocer que nuestra relación con el mundo no es solamente lo que haces directamente con el mundo, sino que también es lo que haces a escondidas, cuando ya no te ven, ¿sí? Si tú, cuando estás a escondidas en oración, vas y le entregas todo esto a Dios. Y ese es el último paso. El último paso para tener buenas relaciones con el mundo es depender de Dios. Depender de Dios. Aquí lo que hace Abraham es que, seguido de que sucede esto, todavía le queda algo que hacer. Tiene que agradecer a Dios. Tiene que adorar a Dios. ¿Sí? Aun cuando ya no está lidiando con la gente directamente, hace este paso que es de suma importancia. Abraham va y nos dice el versículo 33, plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. ¿Ok? Tenemos que preguntarnos qué está sucediendo aquí, ¿no? El tamarisco, ojo, era un árbol. Y este árbol lo que hacía era que cuando creciera iba a ofrecer sombra, ¿no? Para que Abraham estuviera ahí. Pero más importante, iba a decirle a Abraham, ojo, este es tu terreno. Dios te respaldó para que este fuera tu terreno y estás próspero, ¿sí? En otras palabras, tú lidiaste con las personas, buscaste la paz y Dios proveyó, ¿sí? Y entonces por eso no solamente es plantó el árbol, sino que ahí invocó el nombre del Señor. Este árbol se estaba convirtiendo en un símbolo de que el Señor es el que está a cargo de nuestras relaciones, ¿sí? Y entonces tiene que ser lo que suceda contigo conmigo. Decimos, nuestra relación con los incrédulos va a depender de ti, Dios.
Y si es una relación que surge próspera y que termina en paz, te agradezco. Y si es una relación que no termina de esa forma próspera, te agradezco. ¿Sí? Y por eso me gusta mucho cómo termina. Termina llamando a Dios. Pero noten qué dice. Nos dice que lo llama el Dios eterno. El Dios eterno. Esta parte es importante, ¿ok? Entonces, si pueden, destáquenla. Esta parte no lo vemos necesariamente nosotros porque estamos acostumbrados a nombres de Dios, ¿no? Pero este nombre de Dios solamente aparece aquí, en esta sección, en Génesis. Solamente aparece en Génesis, aquí, más bien, ¿sí? Pero eso lo que hace es que lo destaca mucho más. O sea, nos dice, esto es importante, ¿ok? ¿Por qué es tan importante el nombre, el Dios eterno? Porque destaca un atributo de Dios que es muy importante, la eternidad de Dios, ¿ok? ¿Por qué es tan importante la eternidad de Dios, hermanos? Es tan importante porque nos recuerda que Dios es Dios, nos recuerda que Dios es el que gobierna ayer, hoy y siempre, y entonces lo que hace la eternidad de Dios es que nos da dos cosas, ¿ok? Nos da confianza a ti y a mí como creyentes y nos da responsabilidad. Confianza y responsabilidad. Confianza, ¿por qué? Porque si tú tienes de tu lado al Rey eterno que gobierna arriba de todo, y su reino es por todos los siglos, y su dominio permanece por todas las generaciones, y ese es el rey que te cuida a ti, ¿cómo te vas a sentir si no es confiado? ¿Sí? Esto es importante para nuestra relación con el mundo, porque aquí Abraham estableció ese pacto de paz, pero no sabía si en unos años Abimelech lo iba a romper. Pero Abraham dice, yo tengo de mi lado al Dios eterno, que gobierna por todos los siglos. Y entonces, todos los años que dure este pacto de paz, y si se cumple o se rompe, Dios está cuidándome. ¿Sí? Me gustó mucho una frase de un puritano que decía que tenemos nosotros un fundamento eterno. ¿Qué fundamento eterno tienen los santos sobre los cuales edificar cuando edifican sobre Dios? ¿Sí? Está diciendo, tú y yo tenemos un fundamento eterno. Entonces, podemos estar seguros en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace decir que Dios es eterno es que nos dice a nosotros, puedes estar seguro. Y lo segundo que hace es que nos da una responsabilidad, porque así como Dios es eterno y vigila por todos los años de tu vida, así también espera que tú vivas para Él todos los años de tu vida. Así como el pacto que hizo Abraham con Abimelech le daba responsabilidad a Abimelech, también le está dando una responsabilidad a Abraham. Abraham tiene que vivir el resto de sus días guardando este pacto de paz, porque Dios es quien lo está supervisando. ¿Sí? Entonces, para ti, para mí, lo que significa es esto. Tú y yo podemos estar seguros, pero también tenemos que darnos cuenta que tenemos una responsabilidad. Tenemos que recordar en todo tiempo que en todo tiempo Dios está observándonos. Tenemos que reconocer y adorar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Que ese conocimiento que Dios es eterno impacte nuestra vida de tal forma que impacte nuestro actuar todos los días. Y así vamos a vivir nosotros como gente consciente de que Dios es eterno todos los días. ¿Sí? Entonces, tú y yo lo tenemos que aplicar aunque sea de estas formas. Tú tienes que tener un compromiso a largo plazo de vivir una vida de fe, que los días que vienen, todos los que vengan, siempre se los dediques a Dios. Y tienes que hacer compromisos también en tu vida con las personas que te rodean. Les va a dar unos compromisos. Por ejemplo, hay un compromiso que la mayor parte de ustedes van a hacer, si no es que todos, que es el compromiso del matrimonio. Y ese compromiso es supervisado también por el Dios eterno y se tiene que hacer toda la vida. Los trabajos, tú y yo vamos a trabajar y vamos a firmar contratos y esos contratos delimitan el tiempo que se tiene que hacer.
Y dentro de ese tiempo se lo tenemos que estar dedicando a Dios. Las amistades, las amistades son establecidas también de por vida. Y durante esa amistad vas a tener que estar entregando de ti sacrificialmente para estar para esa persona, ¿sí? Entonces, en general, tu vida tiene que estar consciente de Dios está viéndome y es el Dios eterno. El resto de los días de mi vida me va a ver. Y también estos compromisos que reflejan nuestra fe, ¿sí? Con los incrédulos y con los que no lo son, ¿va? Entonces, hermanos, básicamente lo que observamos nosotros el día de hoy son estos tres principios que hay que recordar, ¿no? Siempre que nos relacionemos con las personas, hay que hacerlo para dar testimonio de Dios. Hay que procurar la paz y hay que depender de Dios y adorarlo con toda nuestra vida, ¿va? Vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú eres tan grande, tan bueno con nosotros, que de forma constante nos has cuidado, que tú nos das en tu palabra seguridad, nos muestras que podemos depender de ti y que vamos a poder depender de forma constante todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a que nos creamos esa realidad, que en verdad te entreguemos por eso cada uno de nuestros momentos. Ayúdanos a observar que tú estás cuidando de cada uno de nuestros días y observar que tú nos observas, que tú esperas que seamos siervos fieles en esta vida. Ayúdanos a que en nuestro trato con el mundo nosotros mostremos de ti, que seamos gente que sea hecha a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que seamos gente que muestran de tu carácter, Padre, de tu bondad, de tu amor, de tu santidad, que se nos conozca, porque nos llamamos cristianos y vivimos como tales. Y ayúdanos para que en nuestras relaciones, cuando haya dificultades, podamos procurar la paz. Cuando haya relaciones que se rompan, que dependamos de ti, hagamos todo lo posible para que no sea porque no obramos nosotros bien, que podamos pedir perdón, que podamos acercarnos a reconciliar, y aun si nos cuesta, que podamos realizarlo porque sabemos que tú eres un Dios de paz. Padre, ayúdanos a que nuestra forma de llevarnos con el mundo no seamos nosotros gente que sea indiferente, que no le interesen las vidas, sino que veamos que son almas y que tenemos que obrar de tal forma que te vean a ti. Y si se puede, Padre, tú ocúpanos a nosotros para que gente de este mundo termine adorándote a ti, que sean transformados y que lleguen a la vida. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno y con nosotros, que nos permites tener un día más para que si hemos obrado mal, que nos arrepintamos y nos movamos de vuelta a ti. Te pedimos para que tú nos ayudes y tú nos sostengas en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.